El padre Javier Martínez es maestro y licenciado en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana y el ITESO, y ha formado ya a varias generaciones de profesionales de la carrera de comunicación que lo admiramos, quienes además lo respetamos y amamos profundamente. Entre muchas otras cosas, fue director del programa en español para América Latina de la Radio Vaticana. Bajo la lluvia, la vida que se va es un texto autobiográfico que presenta el padre Javier Martínez. Él dice que escribe este libro en la soledad de los últimos días, a través de los ojos de anciano con mirada de niño. El arte de Javier es su capacidad narrativa y la profundidad humana que logra aportar en los relatos de estas historias comunes, los lugares en que vivimos, los compañeros de escuela, nuestras familias. Así, tanto la selección de los temas como la forma en que los trata nos vinculan de una o de otra manera a nuestra propia existencia. Con esta colección de recuerdos en este libro, queda nuevamente demostrado que no hace falta narrar historias extravagantes para generar un fuerte vínculo con quien lee, que por el contrario, la vida cotidiana de otra persona, siempre particular y diferente a cualquier otra, tiene esa cualidad de espejo que nos liga de inmediato con el autor. Los textos de Javier son sencillos, honestos, sin egos, sin artificios literarios ni grandilocuencias. No pretende adoctrinar ni instruir sobre el deber ser o revelar las grandes verdades sobre el sentido de la vida. No hay moralejas, pero en la humildad de sus páginas hay mucho que aprender. El sentido autobiográfico es una constante en la obra de Javier Martínez. También lo encontramos en otros de sus libros como Manzano 219 y en Isabel, Historias de vida y otros recuerdos. Este hilo conductor llega a Bajo la lluvia, la vida que se va. La vida que se narra con libertad, con la honestidad y con la serenidad que solamente puede lograr alguien que ha saboreado la vida y que la disfruta en paz. Pero en el capítulo final no se percibe nostalgia o tristeza desbordada, que sería normal, sino la conciencia que la vida pasa como en el teatro, y cito al padre: el telón se cerró acabada la función que alegres disfrutamos. La música cesó, las butacas se fueron desocupando sin que apenas nos diéramos cuenta. Algunos dejaron sus programas olvidados sobre los asientos. Las luces de la sala se fueron apagando y nos invitaron a salir y despedirnos para siempre. Cuando yo leía esto me dejó un rato de darle vueltas a este sentimiento y di con un texto del padre Pablo Dors, que nos visitó antes de la pandemia allí en el ITESO, escritor, sacerdote español, que él dice: el dilema de la vida es la muerte, es decir, vivimos en la medida en la que somos conscientes de que estamos muriendo. Sin conciencia de límite no vivimos. Es la conciencia de nuestra temporalidad, fugacidad, caducidad, la que da verdadera intensidad. Por eso, porque eso nos permite entregarnos, no reservarnos. Es el fin de la cita. Y entonces yo concluyo. El padre Javier, sin lugar a dudas, es un hombre, un jesuita, un profesor, un amigo que ha disfrutado la vida en plenitud, sin reservas, dejándola fluir bajo la lluvia mientras se va. Es decir, reconociendo con sencillez y libertad que el telón algún día se cerrará. Sus años han sido en sí mismos, como dice el poeta Pablo Neruda, una oda a la vida. Primero que nada quiero agradecer a todos los que están aquí por haber aceptado esta invitación un poco pues extemporánea, de repente y digamos inesperada quizá, en una época en que tenemos que andar escondiendo nuestra cara, ¿verdad? Que no sabemos quién nos dice hola. Sin embargo, pues les agradezco que estén aquí porque realmente los siento muy cercanos, ¿no? Es como una especie de, digamos, lo que decía aquí Sergio,
darle gracias a la vida por haberlos conocido. Les voy a leer un capítulo, el primer capítulo breve, solamente para que tengan una idea más o menos los que no lo han leído, porque muchos de los que están aquí ya han leído el libro, ya lo tienen desde antes. Recordando bajo la lluvia. Había comenzado la lluvia suavemente. Oía primero cómo resbalaban las gotas en el huerto sobre las hojas de los árboles. Luego el repiqueteo del agua fue creciendo hasta crear una sinfonía de gotas mezcladas con estruendos y relámpagos lejanos que se fueron acercando poco a poco hasta hacerme sentir en medio de la tormenta. Una ráfaga de aire fresco, sin ser invitada, entró en la estancia y me penetró hasta los huesos. Envuelto en este ambiente me transporté a la casa de mi niñez, aquel paraíso perdido del cual ya no queda nada. Ya no queda nada ni nadie, solo mi hermano Luis y yo. La casa es casi imposible de reinventarla. Un muro anónimo, ciego y desconchado, oculta el espacio que ocupó una vez ese sitio tan querido. En vez de aquellas paredes sencillas con sus ventanas severas, guarnecidas de rejas, con sus postigos pudorosos, con su puerta envejecida antes de tiempo por el accidente de la jabonera. Ahora la casa ha perdido completamente su identidad. Ya no aparece en la entrada el número 219, sino que del 217 la numeración salta al 223. Y dentro ya no hay nada. Los cuartos, el corredor, con sus arcos y columnas de cantera y decenas de plantas en macetas, el patio con el fresno protector, la fuente de la garza que echaba agua por el pico, el maguey, los árboles frutales, los macizos de flores, la cocina con su estufa de leña, todo fue arrasado para crear una bodega que ahora acumula cientos de objetos de desecho. Me veo con mis dos hermanos pequeños bajo la lluvia, corriendo por el patio de un lado a otro, con los brazos abiertos mirando al cielo para recibir toda la lluvia que fuera posible. Y cuando de los canalones empezaba a caer en grueso chorro el agua de las azoteas, corríamos a ponernos abajo para recibir su fuerza contra nuestro cuerpo y sentirnos a una con ella. Todo bajo la mirada complaciente de mi madre, que desde el corredor seguía con atención nuestros movimientos y nos esperaba, paciente, con sendas toallas para recibirnos al final de la tormenta, con un abrazo tierno y cálido, mientras nos arropaba para secarnos. Dejaba a un lado la ropa mojada y todavía envueltos en las toallas nos llevaba hasta su cuarto para recobrar la tibieza del cuerpo. Mientras nos vestía, casi siempre con los pijamas para prepararnos para ir a la cama, llegaba la señora que ayudaba a mi madre en los quehaceres de la casa
con una taza de chocolate caliente y espumoso, unas semitas olorosas a canela completaban la merienda. Afuera, en la calle, las corrientes corrían vertiginosas rumbo a los colectores de la calzada. Nosotros, dentro, las veíamos pasar a través de los cristales de la ventana con una sensación de profunda seguridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Los temporales siguen como antes, pletóricos de lluvia y angustiantes andanadas de rayos y relámpagos. Pero las sensaciones son otras muy diversas. Soledad en vez de compañía, frío e indiferencia en vez de la calidad de los abrazos amorosos de mi madre. Las corrientes siguen pasando impetuosas y amenazantes por las calles, indiferentes a mis ojos, no importa a dónde vayan a morir en su destino. La lluvia en el huerto ha cesado. El olor fresco y amoroso de la lavanda, los azahares, los jazmines y el romero se cuela por la ventana hacia la estancia. Al respirar profundamente, siento alientos de paz y reconciliación con lo que ahora me rodea. El fin de la aventura. Estoy hablando antes de esto de mis compañeros de clase, todos aquellos que estuvieron conmigo durante la secundaria y la preparatoria, y que después, durante 30 años, cuando yo regresé a Guadalajara, después de haber estado ausente 30 años, y durante otros 30 hemos seguido estando juntos, pues prácticamente ya quedamos pocos y nos hemos dejado de ver, porque se han ido muriendo, se han ido desapareciendo, y ahora con la pandemia, pues ya imposible de estar juntos. Las reuniones anuales a las que he invitado todo el grupo y las trimestrales de la comisión siguieron los años siguientes, pero cada vez más disminuidas por la muerte paulatina de los compañeros. Cáncer, ataque al corazón, caídas fueron los verdugos que les cortaban la vida. No faltaron tragedias dolorosas como la de Ramón Sedano Mitre, que fue secuestrado en la puerta de su casa y apareció muerto en un estero cerca de su rancho, de un rancho de su propiedad. Alguna vez fue presidente municipal de Tecuala, su pueblo, y era respetado por su honestidad. En una ocasión en que nos reunimos en el restaurante El Riscal para la comida de la comisión, estuvimos esperando más de una hora a Carlos de Obeso, que siempre era el primero en llegar, hasta que al llamar a su casa para tener noticia de su demora, el hijo nos avisó que su padre acababa de morir de un infarto poco antes de salir para la comida. En otra reunión anual, en la que fuimos invitados a celebrar a casa de Carlos García Arce, Marcosian, el de las gasolineras, no había podido ir, pero envió para cada uno de los asistentes un recipiente en forma de copa para enfriar bebidas con nuestro nombre grabado y el de la generación. Este despertó gran entusiasmo que se enfrió al comentar la noticia oída en la radio de la muerte de Clemente, un compañero quien había dejado de asistir a las reuniones porque por su carácter agresivo tuvo diferencias con alguno de los del grupo. Enfermo de cáncer que le atacó a las cuerdas bucales, desesperado, se había dado un tiro. Zaragoza, otro de los de la comisión, alto y corpulento, fuerte,
y endurecido en el trabajo del campo, tuvo un traspié y rodó escalones abajo en un centro comercial. Resultado, las piernas rotas. Aún vive, pero no se ha logrado restablecer y se pasa la vida tirado en un camastro. Sergio, mi amigo médico, en 3 meses murió de un tumor canceroso en el esófago. Se dio cuenta un día después de haber estado juntos en una comida. Me comentó que no podía tragar bocado. Al día siguiente fue al hospital y le diagnosticaron el mal. Al hacer la biopsia lo dejaron mudo y sin poder comer, sino por sonda. Lo acompañé los 3 meses siguientes en que celebró su último cumpleaños y finalmente nos despedimos cuando lo sedaron. Enrique, el bailarín que amenizaba las fiestas escolares, ya enfermo de artrosis en las manos y apodeado en la andadera, acudía gustoso a las reuniones hasta que aquellas ágiles piernas se negaron a acompañarlo en sus pasos. Casi cada mes sonaba el teléfono con la voz de Pacheco, que ha hecho de organizador para comunicarme la enfermedad o la muerte de alguno de los compañeros. A la última reunión general antes de la pandemia que nos mantiene enclaustrados, solo asistimos 6, de los cuales uno ya murió y otro, ciego, está muy enfermo. La noticia de la muerte de Carlos García, el magnate de las aguas envasadas, me llegó una mañana a través de las páginas de los periódicos locales, cubiertas por las múltiples esquelas de condolencias de amigos, familiares y socios comerciales. Estaba enfermo de Parkinson desde hacía varios años. Al colocarle un aditamento en el cerebro para aliviar el mal, lo dejaron sin habla. Emitía sonidos indescifrables. En las reuniones era penoso estar junto a él porque la plática era imposible. Caminaba con mucha dificultad, pero atendió sus compromisos con fidelidad hasta el final. Fue muy generoso y gran amigo de los compañeros del colegio. De joven había sido gran deportista, montaba a caballo y era jovial y educado en su trato. Paco, mi fallido cuñado, después de haber librado 2 infartos, no logró vencer al tercero y murió acompañado de los hijos de una viuda que falleció antes de ser la enésima mujer que desposara. Jaime Orendain, Jimmy, para todos, médico de profesión, excelente anestesista, pasó los últimos años de su vida con males renales que lo tenían sujeto a diálisis cada vez más frecuentes. Lo pude acompañar los últimos meses de su vida. Hace unos días apareció por mi casa el ingeniero Pacheco para tener la reunión anual. Solo nosotros 2. Nos pusimos a mirar fotografías, desenvolver los agradables recuerdos y a darle gracias a Dios por los dones recibidos, la vida y la amistad. Como en el teatro, el telón se cerró. Acabada la función, qué alegres disfrutamos. La música cesó. Las butacas se fueron desocupando sin que apenas nos diéramos cuenta. Algunos dejaron los programas olvidados sobre los asientos. Las luces de la sala se fueron apagando y nos invitaron a salir y despedirnos para siempre.